Buenos días, amada iglesia. Qué gusto saludarlos, amados hermanos, a través de este canal del Facebook. Es un día espectacular porque el Señor está con nosotros y nos cuida y nos guarda y nos guía, ¿sí? Bueno, en esta mañana vamos a seguir con la serie de Efesios, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no ha estado en un matrimonio? ¿No es cierto? Yo creo que todos, absolutamente todos, ¿sí? Y cuando llegamos a una parte de la ceremonia del matrimonio, lo más, creo que yo, para mí, lo más importante en sí es los votos matrimoniales que se hacen este hombre que ahora ya es esposo y la mujer que ahora es esposa. Entonces, los votos matrimoniales es esa promesa de estar con ese hombre, con esa mujer, hasta que la muerte nos separe. Entonces, prometemos, por supuesto, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Voy a estar contigo en la pobreza y en la riqueza. Voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad. ¿No es cierto? Wow. Y de ahí ponen el anillo y está sellado el asunto. Una nueva relación, ¿sí? Pero ¿cómo es el modelo de relación entre dos esposos creyentes? Este nuevo modelo que casi normalmente a veces lo tenemos por desapercibido porque hemos sido más influenciados por la corriente del mundo, más que por la palabra de Dios en nuestras relaciones matrimoniales. Pero entonces yo quiero ver un nuevo modelo de relación entre esposos y esposas. Y vamos a leer Efesios, seguimos Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. Dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, ¿sí? El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposa. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, dándonos toda la capacidad de entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Sabemos que tú manejas otros conceptos diferentes a los del mundo, Señor. Permite que los entendamos y que los asimilemos para darte la gloria y la honra a ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos que Pablo en Efesios desde el capítulo 4 entra ya en exhortar a la práctica de la palabra, ¿sí? A la práctica, ¿ok? Entonces encontramos frases como les ruego que vivan, una frase, otra frase, no vivan más como los otros, ¿sí? Otra frase, alejados de la vida que no proviene de Dios. Otra frase, y lleven una vida de amor. Otra frase, vivan como hijos de Dios. Otra frase, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Otra frase, no vivan como necios, ¿sí? Entonces, solo quiero leer un versículo contexto de lo que estamos hablando un poco. 4, 17, 19 dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos.
A causa de la ignorancia que los domina y por su dureza de su corazón, estos tienen oscurecidos el entendimiento y están lejos de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Sí? Parece que los efesios llevaban una vida desenfrenada en todas las situaciones y circunstancias. Parece que esto afectaba mucho también en el sentido sexual también de las parejas y matrimonios. Pero en esta mañana quiero ver 3 cosas, ¿sí?, prácticas en la nueva sociedad de Dios. ¿Sí? 3 cosas prácticas, ¿ok? Y quiero ver, y aquí surge una pregunta. ¿Cuál es este nuevo modelo de relación entre esposo y esposa? ¿Sí? Y la primera cosa práctica que encuentro yo aquí es sometimiento unos a otros por reverencia a Cristo. Miren, en toda sociedad humana, nadie tiene la costumbre de someterse a alguien de un rango menor, ¿no es cierto? Nadie. Ahora, en el pueblo de Dios, como habíamos visto antes, en la nueva sociedad de Dios, los conceptos cambian. No son los mismos conceptos del mundo. No podemos manejar la relación de la iglesia en los mismos conceptos del mundo. ¿Sí? Entonces, un pueblo escogido y santo, como somos, ¿sí?, donde todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque fuimos comprados con la misma sangre de Cristo Jesús en el Calvario y llenos con el mismo Espíritu, todos, ¿sí?, todos somos iguales delante de Dios. Entonces, unos no son menos que los otros y los otros no son menos que los uno. ¿Sí? Entonces todos somos unos una vez y todos somos otros en otra vez. Pero aquí encontramos algo que incomoda a mucha gente. ¿Sí? Algunas veces también me ha incomodado a mí. ¿Ok? Y es la palabra someteos. Sométanse unos a otros. ¿Sí? Y la palabra sométanse es un participio presente. ¿Ok? Es algo que choca a muchas personas. Ahora nomás podemos darnos cuenta. Las autoridades dicen no salgan de casa. Pero igual la gente que salimos. ¿No es cierto? ¿Sí? Sometimiento es una circunstancia tan difícil, ¿sí?, en el mundo. Pero Pablo nos exhorta a nosotros, sométanse unos a otros. ¡Wow! ¿Sí? Es interesante. Hablando del participio presente, cuando dice sométanse, y aquí hay algunas cosas, en algunas frases que antes Pablo ya utiliza el mismo verbo, ¿sí? Lo mismo que anímense unos a otros, canten y alaben, y dando por siempre gracias, ¿sí? Y los 4 principios del verbo en participio presente dependen del mandamiento, sean llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, describen la consecuencia de la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Porque no tenemos la capacidad de someternos, no tenemos la capacidad de animarnos, de cantar, de alabar, de dar siempre gracias, si no es por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ahora yendo al texto, Pablo empieza diciendo, sométanse unos a otros. ¿Sí? Hemos estado estudiando ahora es la práctica. ¿Cómo estamos sometiéndonos? ¿Sí? Unos a otros. Todos somos unos un día y todos somos otros otro día. Y este texto, este versículo es como la culminación desde el verso 4, desde el capítulo 4 hasta aquí, y como que aquí es la introducción también a una nueva relación, a un nuevo tipo de relación. Y voy a aclarar algo. En el sometimiento, el papel del sometimiento, vamos a ver algunas diferencias por el papel que estamos desarrollando cada uno. Me atrevo a decir esto, ¿sí? Entonces, sometimiento no significa dejar que otros nos maltraten o abusen. Más bien es subordinar nuestros derechos a otros en la manera, ¿sí?, de otros a uno. Entonces esto es como una marea. En el pueblo de Dios, en esta nueva sociedad, es como una marea. Se va y vuelve. Unos, ahora somos unos, mañana somos otros. ¿Sí me van a entender?
¿sí? Todos nos sometemos a todos. ¿Ok? Entonces, esto es, como les digo, es la culminación de los otros dos capítulos y como la introducción a un nuevo tipo de relación. Entonces vamos a llegar aquí. La segunda cosa práctica que Pablo nos exhorta es sometimiento de las esposas. Verso 22 dicen: esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. ¿Sí? Sométanse a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben estar sometidas a sus esposos en todo. En toda sociedad, el centro de la sociedad, la raíz de la sociedad es el hogar, es la relación familiar, es la pareja, de ahí parte. Y Pablo no está lejos. Y por eso entra, ¿sí?, a ver la relación entre esposo y esposa, ¿sí? Entonces empieza con el hogar, ¿no es cierto? Con la relación conyugal y comienza con las esposas. Dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Es interesante. ¿Saben qué me llama la atención? Cuando Pablo dice: esposas, sométanse a sus propios esposos. ¿Ok? Parece que algunas mujeres, tanto en el tiempo de los Efesios como en nuestro tiempo también, no tienen la costumbre de someterse a sus propios esposos. ¿Sí? Puede ser que este hombre sea un jefe, pero no es su esposo. Puede ser que su jefe, sí le ponga muchas disponibilidades, pero no es su esposo. ¿No tiene? Tal vez muchas, y digo esto, de que se están sometiendo a sus papás, que tampoco son sus esposos, ¿no es cierto? Entonces, es que mi papi me dijo, ¿ok? Puede surgir, yo no lo sé, ¿no es cierto? Pero estoy más que seguro que muchas se someten más a los esposos de su mamá, que es su papá, más que a su propio esposo, ¿ok? Y parece que eso funciona, y eso estaba funcionando en cierta forma, por eso dice a sus propios esposos. Ahora, el texto aparentemente es muy machista, suena como muy machista, y de ley a muchos hombres les va a encantar, ¿no es cierto? Y de ley escucharás, ¿ok? Entonces, el apóstol entra en la ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia, y comparar así la relación del hombre y la mujer en el matrimonio. Cristo y la iglesia, el hombre y la mujer, ¿sí? Entonces, en el 23 dice que legalmente la autoridad o la autoridad del varón, ¿sí?, o del esposo en especial, no es una aplicación cultural exactamente, ¿sí?, de un principio. Es el principio primordial, es un concepto creacionista. La nueva creación de Cristo, que somos nosotros, nos libera de la distorsión de las relaciones entre los sexos, ¿sí?, que esta sí es causada por la caída, por el pecado, ¿sí?, el machismo por un lado y el feminismo por otro, ¿sí? Pero en lo que Pablo está exhortando, confirma la intención original de la creación. Hay que tener cuidado. Aquí vemos que Dios llama al marido a ser cabeza de la mujer, ¿sí? Pero no quiere decir que implica que el hombre sea un dictador. Cuidado con tomar mal el texto, ¿sí? Que sea un abusador, ni que la mujer tampoco sea una esclava. No es el concepto, marido es que pegue nomás. No, tampoco eso, ¿sí? Sabemos en Génesis 2:18 que dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Ahí está el papel de la mujer, ¿sí? ¿Ok? No es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea para él. No le dijo que le va a ser una esclava, no le dijo que va a ser algo que la tomo y la dejo, no. Y ahora, cuando venimos a la ilustración de Cristo como cabeza, es a partir de Cristo como cabeza que el cuerpo deriva su salud y crece hacia la madurez, ¿sí? Su autoridad debe expresar y expresa, más que control, responsabilidad, ¿sí? Cuidado más que control, responsabilidad más que gobierno. Y esta vez
se ve apoyada por la adición sorprendente de las palabras y Salvador. Y el asunto está diciendo que la cabeza, por más cabeza que sea, ¿sí?, del cuerpo, es el Salvador del cuerpo. ¿No es cierto? ¿Sí? Está fuerte. ¿Sí? Que las mujeres deben someterse en todos. Me atrevo a decir que todos es en todo lo que dignifica a la mujer. No hay nada que la vuelva inferior. ¿Sí? En el concepto distorsionado de machismo puede mirarlo así, pero legalmente no es así. No, la mujer no se vuelve inferior, ¿sí? Porque la sumisión no es una obediencia ciega a un sistema de reglas establecidas por el sistema y por el mundo, ¿sí? Es una aceptación, más bien creo que es una aceptación agradecida de su cuidado. Y esto de sumisión en todo está lejos de disminuir la feminidad, más bien creo que debe enriquecerla positivamente. Pero esos son los conceptos en el reino. Tenemos que tener cuidado de los conceptos del mundo. Recuerden, somos un pueblo santo escogido por Dios. Y en este pueblo hay nuevos conceptos de relaciones, ¿sí? Ahora, creo que estar en los zapatos de una esposa, como la que Pablo está describiendo, debe ser muy difícil hoy en día, hasta en el mundo cristiano, ¿sí? Eso es más que seguro, ¿sí? La liberación femenina al inicio, feminismo ahora, han marcado los conceptos y hemos traído a la iglesia, a esta nueva sociedad de Dios, esos conceptos, ¿sí? El tema de sumisión no es un tema solo de mujeres. El tema de sumisión es un tema de cristianos. Hombres y mujeres fueron comprados por el mismo precio que fue la sangre de Cristo Jesús, que pagó en la muerte, en la cruz del Calvario, ¿sí? Así debe someterse la mujer, mirando el ejemplo de la iglesia con Cristo. Y la tercera cosa práctica que Pablo nos enseña en esta nueva relación de esta nueva sociedad, en el núcleo de la sociedad que es la pareja en especial, ¿sí? Vamos a ver la tercera cosa práctica que nos enseña, el sometimiento de los esposos ahora, ¿okay? Y dice en el 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, ¿sí?, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, ¿sí? Démonos cuenta algo, si ustedes se han dado cuenta. 3 versículos aparentemente que hablan del sometimiento de la mujer al hombre. Al esposo, estoy hablando no solo de mujer a hombre, sino de esposo a esposa, porque estamos hablando de la relación conyugal, ¿sí? Pero cuando contamos los versículos, suenan como 6 versículos vuelta para el esposo. Sonaría como que Pablo era un feminista, ¿no es cierto? De ninguna manera. Y vamos a ver 2 cosas. La palabra que caracteriza el deber de la mujer es sumisión. Y la palabra que caracteriza el deber del hombre es amor, ¿sí? Otra vez. Los conceptos distorsionados, producto del pecado, han cambiado, ¿sí?, el deber de los componentes del matrimonio en las culturas y en los tiempos. Eso es interesante, ¿sí? Porque más estamos pensando qué es lo que dice el tiempo de ahora, los conceptos de la sociedad, del mundo, más que los conceptos de esta nueva sociedad de Dios. En el texto, Pablo lo primero que dice es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Wow. Lo pone en ese nivel, ¿sí? Recuerden, se somete porque el esposo es como la cabeza. Y ahora entonces, ¿qué es la cabeza? Tiene que ser como Cristo. De ley algunos hombres van a decir, voy a renunciar
a ser la cabeza. ¿Sí? Claro, si es mandarina ya renunció hace rato también, ¿no es cierto? Ok, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Recordemos que el matrimonio es un pacto de gracia, de amor voluntario, ¿sí? Y en la gracia que hizo Cristo por la iglesia hay 5 verbos que demuestran su amor. ¿Cómo lo manifestó Cristo al amor, a su amor? Por su cuerpo, por la iglesia, por su novia, ¿sí? Y dice, la amó, se entregó por ella, ¿sí? Para hacerla santa, la purificó para presentársela a sí mismo. Entonces, en la ilustración del amor del esposo y la esposa, el esposo cristiano debe reflejar el carácter de Cristo en la demostración de amor por su esposa, ¿sí? La amó, se entregó. Fue Cristo a parar a la cruz por su cuerpo, por su novia, que es la iglesia. Porque esa es la cabeza. Claro, a muchos hombres de pronto nos gustó lo primero, porque decimos, yo soy la cabeza. Pero ahora, como que muchos quieren renunciar, ¿no es cierto? ¿Sí? Debe reflejar el carácter de Cristo en la demostración de amor a su esposa. Entonces, me atrevería a decir esto. Entonces el esposo hace todo el gasto. ¿Sí? No sé cómo les sonaría. ¿Sí? A mí también me suena medio raro, pero me atrevería a decir. ¿Sí? La responsabilidad del esposo es mucho más. Entonces ahora les pregunto, que alcen la mano. Ahí, de ley algunas mujeres van a querer decirle, alza la mano. ¿Sí? ¿Quién de estos esposos que está escuchando, leyendo esta parte, quiere estar en los zapatos del esposo que describe Pablo? Algunos se vuelven mancos así, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero esta es la exposición de Pablo acerca de las consecuencias de que Cristo sea cabeza. Y al compararlo al esposo como cabeza, por supuesto, son las consecuencias también de eso. ¿Ok? ¿A cuántas mujeres les gusta esto? ¿Hacen la mano? Ok. Y sigue Pablo. 28 dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y aquí Pablo hace un pequeño bajón, como lo está comparando ahora, ¿sí? Al esposo cabeza, a la esposa del cuerpo, Cristo cabeza, la iglesia, su cuerpo. Pero ahora hace un pequeño bajón. Ahora dice, en ti, ¿sí? O sea, y se pone como el ejemplo el hombre mismo, ¿sí? Entonces, un poco baja tal vez porque no entendemos la dimensión del amor de Cristo por la iglesia. Pero creo que podemos entender la dimensión del amor por uno mismo. Solo alguna persona que esté tal vez un poco tocada mentalmente, psicológicamente, desordenada, emocionalmente y todo eso puede decir yo odio mi cuerpo, ¿no es cierto? Pero podemos entender la dimensión de este amor, teniendo el cuidado, por supuesto, de no llegar al narcisismo. Pero en la realidad todos sabemos por la experiencia de todos los días cómo nos amamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Nos cuidamos, nos alimentamos, nos queremos ver bien, ¿ok? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Y aquí se aplica la regla de oro que Jesús anunció, ¿sí? Que tratáramos a otros como nos gustaría ser tratados, ¿sí? Eso de que lo alimenta y lo cuida, lo sustenta y lo involucra a todo el nivel de relación entre esposo y esposa, en todas las dimensiones, ¿sí? Es una responsabilidad del esposo. ¿Por qué debe ser entonces esta actitud del esposo? Porque Pablo termina diciendo esta parte, que el esposo y la esposa son parte del mismo cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, convivimos juntos y vamos a estar en la eternidad con Cristo. Amén. Amén. Y Pablo, exactamente, llega a un punto donde toma Génesis 2:24 y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Wow, otra vez.
El otro día estaba conversando en una reunión que tuve, me quedé solito en una mesa con 3 esposas muy conocidas, esposas de amigos, ellos también estaban ahí. Entonces, comenzamos a conversar de la relación entre esposo y esposa, y una de ellas decía: yo soy muy apegada a mis papis. Me pareció raro. ¿Y saben lo que yo pensé y dije y aseguré? Esta mujer no ha entendido el matrimonio. ¿Sí? El papá, nuestros padres, por más hermosos que son, deben estar bajo la preferencia de nuestros esposos y esposas. Y lo digo con mucha franqueza y certeza. Si usted está sometiéndose más a su papá como mujer, o también algunos hombres a mamita, usted no ha entendido bien el matrimonio. ¿Sí? Su esposo debe estar debe ser prioridad sobre su papito o sobre su mamita. Si no, usted no ha entendido el matrimonio. Y usted debe hacer una reflexión de pensar: ¿cómo está mi fe en Cristo? ¿Cómo me está afectando Cristo? ¿Sí? Y esto de los lazos familiares es lo que mata mucho la relación entre el esposo y la esposa. Porque muchos hombres y mujeres están pensando en lo que mamita y papito le digan antes que en el respeto a su esposo. Me atrevo a decir eso. Piénselo bien, reflexiónelo bien cómo está su fe en Cristo y cómo está lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. ¿Sí? ¿Ok? Y Pablo termina diciendo esto: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposa. Habíamos empezado con 2 palabras como el deber de la esposa, sumisión, y el deber del esposo, amor. Y Pablo termina con 2 palabras que son amor y respeto. ¿Sí? Dicen: ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. ¿Sí? El amor que le pide al esposo se sacrifica, ¿sí?, y le sirve para que su esposa llegue a hacer lo que Dios quiere de ella. Y la sumisión y respeto que le pide a la esposa expresa su respuesta a ese amor y su deseo de que el esposo también llegue a hacer lo que Dios quiere que sea en su liderazgo. Esos son los nuevos conceptos en nuestra relación matrimonial. Tal vez a muchos les va a costar, y nos va a costar, por supuesto. Entonces, hemos visto cómo las esposas y esposos se someten mutuamente en sus respectivos papeles. ¿Sí? De una forma se somete la esposa y de una forma se somete el esposo a su esposa. ¿Sí? Entonces, voy a terminar con esta pregunta: ¿cómo está usted asimilando la palabra de Dios en su rol como esposa y como esposo? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Porque a veces no hemos entendido muchas veces los nuevos conceptos de ser nuevos hombres y mujeres, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, que va en contra de las corrientes de los conceptos del mundo. Danos toda la capacidad, Señor, para poder asimilar estas situaciones. En tus manos quedamos, Señor. Bendice nuestras relaciones conyugales, Padre. En Cristo Jesús. Amén.